Pero muy buenos días para todas aquellas personas que nos escuchan a través de nuestros canales en las redes sociales, con el propósito de participar en estos conversatorios, en estos instantes de reflexión sobre todas aquellas cuestiones de la vida política del país o del mundo, o sobre todas aquellas cuestiones que nos interesan desde el punto de vista histórico o literario. Este programa o estas reflexiones generalmente las hacemos a través de nuestras cuentas en YouTube, de nuestras cuentas en Facebook, de nuestras cuentas en TikTok y de nuestras cuentas en Instagram. En esta mañana del 13 de junio del año 2024, quería hacer una reminiscencia de los acontecimientos que se produjeron hace 71 años, en el sentido de que el 13 de junio de 1953 es la fecha que de alguna manera conocemos como el día en que Colombia, la República de Colombia, tuvo en su escenario a 3 presidentes de la República. Primero, por la presencia de Roberto Urdaneta Arbeláez, quien en ese momento, en su calidad de designado a la presidencia de la República, ocupaba interinamente el Poder Ejecutivo. Después, un poco antes del mediodía, asumió o reasumió como presidente titular Laureano Gómez, quien se encontraba enfermo, pero requería tomar algunas decisiones importantes para el país, pero que al mismo tiempo no tenían el respaldo o no tenían la aquiescencia de Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente de la República interino. Y finalmente, después de las 2 de la tarde, el general Gustavo Rojas Pinilla desplegó el ejército en las calles de Bogotá para impedirle a Laureano Gómez su regreso al Palacio de San Carlos o su regreso al Palacio de los Presidentes colombianos, y con ello consolidar un golpe de Estado que se había producido, que se producía en el Palacio de los Presidentes como consecuencia de la decisión que había tomado el propio Gustavo Rojas Pinilla en su condición de comandante supremo de las fuerzas militares colombianas. La situación se puede resumir apretadamente diciendo que Laureano Gómez había sido elegido en el año 1949 para ocupar la presidencia de la República a partir del 7 de agosto de 1950. Pero en el año de 1951, Laureano Gómez presentó algunos síntomas de una enfermedad cardiovascular que le limitaría sus funciones cognitivas incluso, y por lo tanto se tuvo que retirar transitoriamente del poder mientras se recuperaba en su propia casa. Asumió entonces el primer designado a la presidencia de la República, elegido por el Congreso de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución política vigente en ese entonces, y la responsabilidad correspondió a Roberto Urdaneta Arbeláez, quien, ante la ausencia del presidente titular, ocupó la primera magistratura con carácter de interino hasta el 13 de junio de 1953, fecha en la cual Laureano Gómez decidió reasumir el mando ya en su condición de presidente titular, de presidente constitucional de la República de Colombia. En el departamento de Antioquia se habían producido una serie de hechos que de alguna manera empañaban el prestigio del ejército
pero muy especialmente iban a marcar una notable responsabilidad sobre el general Gustavo Rojas Pinilla, quien ejercía la comandancia general de las fuerzas militares. Se trataba de una denuncia que habían hecho los partidos de la oposición en ese momento, diciendo que en el departamento de Antioquia se estaban produciendo una serie de hechos por parte de las fuerzas militares que podrían ser tipificados como torturas en contra de ciudadanos inermes y probablemente inocentes, de las acusaciones que se les hacían como eventuales cabecillas de organizaciones subversivas o de organizaciones que independientemente de su naturaleza no comulgaban con el gobierno. Laureano Gómez, en su lecho de enfermo, solicitó en varias oportunidades al presidente de la República interino que procediera a la destitución del general Gustavo Rojas Pinilla como comandante en jefe de las fuerzas militares, pero Urdaneta Arbeláez no solamente no se atrevió, sino que expresó su profundo desacuerdo con el presidente titular Laureano Gómez y se negó en rotundo a firmar el decreto mediante el cual se llamaba a calificar servicios al general Gustavo Rojas Pinilla. Ese fin de semana último, el general Rojas Pinilla se encontraba pasando su fin de semana en Melgar, un fin de semana de recreo completamente ajeno a las intrigas palaciegas que se vivían en la capital de la República. Desesperado seguramente Laureano Gómez por las circunstancias políticas, pero también por los movimientos militares que se rumoraba se estaban produciendo en los distintos comandos del ejército, especialmente en Bogotá, tomó la decisión de presentarse al Palacio de los Presidentes y de solicitarle al jefe del Estado interino, que repito era Roberto Urdaneta Arbeláez, que en su condición de titular reasumía el mando para proceder de inmediato no solo a la destitución del general Rojas Pinilla, sino a la adopción de otras medidas tendientes a reorganizar las fuerzas militares ante el temor de que hubiesen movimientos tendientes ya sea a derrocarlo o ya sea a limitar sus funciones o sus competencias como presidente titular de la República de Colombia. Lo cierto es que después de una larga discusión en Palacio, el presidente interino Roberto Urdaneta Arbeláez accedió a que Laureano Gómez tomara nuevamente posesión de su cargo como presidente titular, y este último de manera inmediata firmó el decreto o hizo redactar el decreto mediante el cual se llamaba a calificar servicios al general Gustavo Rojas Pinilla, que como hemos dicho estaba encargado como jefe supremo, como comandante general de las fuerzas militares colombianas. Enterado por algunos de sus colegas, el general Rojas Pinilla, que se encontraba fuera de Bogotá, regresó ese día, 13 de junio de 1953, a la capital de la República, con el propósito de enterarse de primera mano de los acontecimientos que se estaban sucediendo en Palacio. Primero, de la negativa de Roberto Urdaneta Arbeláez a firmar el decreto mediante el cual prácticamente se le destituía
de sus funciones y posteriormente de la decisión de Laureano Gómez de ordenar a sus colaboradores la redacción del decreto mediante el cual el general Rojas Pinilla sería llamado a calificar servicios. Gómez Castro, Laureano Gómez Castro, que era el presidente titular, después de haber materializado lo anteriormente dicho con respecto al general Rojas Pinilla, sin haber todavía firmado el correspondiente decreto, se retiró a su casa de Teusaquillo con el propósito de almorzar ese día con su familia. Ya de regreso al Palacio de los Presidentes, encontró un despliegue militar inusual y se encontró con que los militares tenían la orden prácticamente de no dejarlo pasar hasta el Palacio Presidencial, con el propósito evidente, deliberado por parte de Rojas Pinilla y de la cúpula militar, de crear una situación de vacancia en el Poder Ejecutivo. Vacancia artificial que había sido creada o inducida por el propio comandante Rojas Pinilla, pero que fue abordada por él mediante un comunicado a través de la radiodifusora nacional, en el cual decía que ante la vacancia del Poder Ejecutivo y en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, asumía las responsabilidades de jefe del Estado, con lo que en la práctica daba un golpe de Estado al presidente titular Laureano Gómez Castro. Consumado el acto antidemocrático y anticonstitucional, consumado de facto el golpe de Estado, el nuevo presidente de la República, o por decirlo de otra manera, el dictador, dio órdenes en el sentido de que Laureano Gómez y su familia fueran conducidas al aeropuerto de Techo con el propósito de que se exiliaran inicialmente en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad norteamericana de Nueva York. El presidente, pues, por medio de la fuerza, no pudo regresar a Palacio y en Palacio quedó gobernando por las vías de facto el que posteriormente llamaría Laureano el usurpador, que no era otro distinto que el general Gustavo Rojas Pinilla. Laureano Gómez viviría su exilio primeramente en la ciudad de Nueva York y posteriormente en lo que conocemos como la Costa Brava española, donde suscribió los acuerdos que posteriormente conoceríamos como los acuerdos de Sitges y de Benidorm. Gustavo Rojas Pinilla asumió entonces de facto la presidencia de la República el 13 de junio de 1953, fecha luctuosa para la democracia colombiana si se quiere, y estaría allí al mando del Estado hasta el 10 de mayo de 1957, fecha en que presentó renuncia irrevocable del cargo como consecuencia de las graves protestas y de las movilizaciones que se tejieron por parte del pueblo colombiano en contra de lo que posteriormente se convirtió en una dictadura sangrienta. Muy, pero muy buenos días.